Buenas noches, Rubí. ¿Cómo estás? Buenas noches, profe. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Desestresando un tantico de un parcial. ¿Y eso? En la anterior materia estábamos en parcial ya, ¿De qué estaban? ¿De qué tenían parcial? ¿De qué tuvieron parcial? de didáctica la prelectura. ¿Qué tal estuvo? ¿Teórico o qué? ¿Muy teórico? Muy teórico y son como 4 guías y hay que leer muy bien para sacar la respuesta precisa. Ya, Y ya. una que otra pregunta de, de uno y hacer un cuento, hacer el dibujo, todo eso. Pero chévere. Sí, señor. Sí, porque va uno aprendiendo a desenvolverse para cuando ya le toque Claro, a uno estar claro, con los niños. claro que sí, chévere, chévere. Sí, señor. Yo pensé que ya habían llegado más niñas y yo estaba preocupada porque yo estaba terminando el Nada, dibujo. mire, nadie ha llegado, todas están súper pendientes del parcial, ya no quieren mi Buenas clase. noches, profe. Hola Lili, ¿cómo estás? Sí, señor. Bueno, ya gracias a Dios ya están terminando. Es Sí. que eran 13 preguntas, pero siempre el contenido era un poquito extenso. Bueno. Bueno, profe. Bueno, vamos a esperar a todas las compañeras porque imagínense, somos como 30 y piola y solo estamos tú y yo. Listo, sí, Tú señor. y yo. Listo. Por ahí como que hay otra compañera. No, ya se le salió, quién sabe. Ah, Ahí llegó ya Lili Mendoza. Buenas noches, profesor. Buenas noches, doña Olivia, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo va todo? Ahí pasándola, profe. ¿Y eso? ¿Qué pasó? La compañera dice que no se escucha. ¿Quién no escucha? Vamos a ver. yo escucho bien, profe. Astrid Aley. No, me dice Yamile que no escucha. Buenas noches a todos los que se están conectando. ¿Cómo Buenas va noches, todo? profe. ¿Cómo van? ¿Cómo ven las votaciones del martes? ¿Se han leído al respecto? Sí, señor. ¿Quién cree que va Las a ganar? votaciones en Estados Unidos. Sí, tema un poquito importante, ¿no? Buenas Un Sí, noches, poquitico. señor. profe. ¿Cómo? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, profe, ¿y usted cómo se encuentra? Muy bien, gracias por preguntar, muy amable. Sí, sí, ese tema es para no dormir, ese temita del nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Cómo le irá a sentar a Colombia ese nuevo presidente? ¿Cómo le irá a Colombia? No, a todo el mundo, ¿no? Porque pues el presidente de Estados Unidos pues marca diferencia en todo el mundo. Pero sí, Sí, sí es. señor, eso es verdad. Buenas noches, Por profe. decir, por Buenas decir mi hijo noches. está allá en Estados Unidos y está muy pendiente de eso. Claro, toca que estar muy pendiente, más como ese dólar como está ahorita que 4.000. Dios mío, está carísimo ese dólar. Buenas noches, profe. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien, muy bien. Con calor, pero está haciendo calor, ¿no? Uy, no, 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 no. Hoy sí sudé yo. Y eso que
Anoche llovió toda la Esta noche, lluvia que nos abrió fue el pero calor, profe. sí, sí, alborotó fue el calor. Pero yo tengo el ventilador aquí en la cara. Profe, ¿usted también va a hacer el previo hoy? No, yo lo hago en 8 días. Ah, ok, profe. A los profesores le dijeron, bueno, hágalo cuando ustedes crean pertinente. Y pues los profesores que le hicieron esta semana, pues creyeron que tenían suficiente tema como para hacer un parcial. Yo creo que a mí me falta este tema para terminar y redondear el parcial. Entonces, Sí, profe, ellos lo hicieron porque ya tenían todo preparado. sí, Tampoco claro. es, ya cuando está Por lo todo menos, montado hay que hacerle. sí, el lunes sí me tocó que hacer parciales porque yo tenía todo preparado. El lunes me tocó que hacer parciales a mis materias del lunes porque yo ya tenía todo preparado y nada que hacer. Entonces me tocó que hacer parciales y eso. Pero pues hoy ya preparé la clase, esta semana preparé las clases pues de las otras materias. Ah, ok, profe. ¿Cuántos somos? Somos 15. ¿Será que comenzamos? Comenzamos en 3 minuticos. Profe, que Sí. Dinamaitu Cuellar no puede asistir a clase porque se le presentó un inconveniente y tuvo ¿Cómo, cómo, que cómo, 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 salir. cómo, cómo, cómo? Que la señorita Dinamaitu Cuellar no puede asistir a clase porque se le presentó una dificultad. Pues que me escriba a mí, que no mande Bueno, correspondencia. bueno, profe. ¿Cómo les fue esta semana? ¿Si fue productiva o no fue productiva esa semana? Sí, profe, una semana llena de Personalmente, para mí bendiciones. fue productiva, profe, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Más que todo, salud, profe. Gracias, Pues profe. sí, Tenemos que dar gracias a Dios que toda la familia está completa y tenemos salud. eso sí es muy importante también, ¿no? La parte familiar, la parte emocional. Si nosotros estamos bien de esa manera, pues podremos afrontar diferentes tipos de, de retos, ¿no? Porque si uno comienza mal desde abajo, pues de ahí para arriba eso es como un dominó, ¿no? Como un castillo en naipes, se va derrumbando. Si uno no está bien y si uno no presenta unas buenas bases, pues complicadito. Profe, yo digo que eso viene de la actitud de uno se pare con fe y esperanza, todo es posible. Pues sí, tienes toda la razón, sí. Yo siempre me he considerado una persona positiva y trato de que, digamos, lo bueno o lo malo del día de hoy quede en hoy. Sí, yo llego a mi casa, me echo una ducha, listo, ya descargué todo, eh, y trato de que así sea todo, ¿no? Para que pues pueda uno progresar de alguna u otra manera, que nada vale uno llegar todo enchichorrado del trabajo y desquitarse con la familia de uno. ¿Será que ellos le van a solucionar los problemas que uno tenga en el trabajo o algo? Entonces, hay que, Profe, yo digo que los problemas del trabajo quedan en el trabajo, los problemas de claro, la casa. Eso sí, claro. nosotros aquí, mi esposo, sus problemas en su trabajo y él llega acá sin, que sí le cuenta a uno, como todo esposo, que cómo le fue, qué ha pasado, eso sí, pero ya que discutió, que aquello, que la carga, que no le llegó así, no, ya eso quedó en su trabajo. Sí, A sí, sí, casa sí, ya sí. llega de otra forma. Lo que pasa es que a veces o muchas veces realmente si uno está mal con su esposa, con su esposo, con su novia, pues afecta de una u otra manera su desempeño laboral, ¿no?
Pero Sí, entonces profe, eso lo dice mi esposo. Él dice que cuando nosotros discutimos o algo y él no llega a trabajar con las mismas ganas, no, no, que no, él se no, no, no. bloquea. Está pensando uno en qué le faltó decir, en si la embarró, es que, uy, ella me saca el mal genio y comienza uno a pensar maricadas que no debe estar pensando en las horas laborales, ¿no? Entonces, pues, Sí, señor, sí, eso es. y es muy difícil no dejarse afectar por eso, ¿no? Porque si uno fuera un robot y no tuviera ni corazón ni nada, pues, bacano y fácil, ¿no? Profe, pero usted no Pero se da cuenta que cuando usted está bien con la familia, todo es prosperidad, todo es alegría, nada es tristeza. de pronto es por cómo estamos, ¿no? Que si nos sirven una agua fea, pues uy, está muy rica. ¿Por qué? Porque estoy con mi familia. De pronto es eso también, ¿no? En cambio, Sí, cuando usted señor. está de malas pulgas, por así decirlo, pues todo lo nota y todo lo maximiza y si usted sale de malas pulgas y le pitan en el carro, ya este hijo de puchica desde la jodiendo, sí, cualquier cosa pequeña se transforma en algo muy grande. Como dice el dicho, profe, se paró con el pie izquierdo. Sí, 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 sí. Y eso también es inevitable para las personas. Eh, ¿Qué podemos hacer al respecto? Digamos esto, no todos amanecemos bien todos los días. Sí, sinceramente hay días en los que no, hay días en los que realmente sí. Lo ideal sería que todos amaneciéramos bien todos los días, pero pues, Así es así, profe. Pero todo no se puede así. no, 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 sería muy bonito. Bueno, mucharejas, mucharejas, mucharejas. Vamos a empezar la clase. Hoy nos acompañan Gracias, unos... profe, por ese No, ratico sigamos de hablando. charla. Sí, 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 eso, a mí me gusta Sí, realmente, profe, nos sacó el estrés del que salimos. sí, bueno, me Del alegra. dolor de cabeza que Sigamos tenemos, profe. hablando. Seguimos hablando, pero no, pues entonces, ¿qué vamos a terminar? Imagínense, ¿de qué quieren hablar? A ver, coméntenme, díganme, alguna noticia que les haya impactado esta semana. Cuéntenme, a ver, La celebración de Halloween, profe. la celebración o la no celebración del Halloween, más bien. La no celebración, perdón, porque nosotros que tenemos hijos, que nos Los afecta. menores de edad no podemos salir. Me parece muy bien, los niños y las niñas encerrados en sus casas. No es justo. Pero yo opino que uno se puede celebrar con los niños, con los sobrinos en la casa, que Pero sea no, una tortica. cómo son las reglas de juego del 31? O sea, de Ah, no, mañana. Profe, yo que sepa, Juegan acá donde yo vivo no quieren ver una No quieren, casa ni en no, inclusive yo escuché que los conjuntos cerrados que hagan alguna reunión bueno, de X cantidad de personas van a tener sanciones, nos van a sancionar drásticamente con dinero y todo, entonces pero no sé, me parece, es la única forma de nosotros hacer caso, de que nos Uy, profe, amenacen. ¿Cómo? te dejaste ver, profe. Siempre, 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 El siempre. profe, si viven cerquita en la cuadra, si son como tres hermanos y tiene como cinco sobrinitos ahí por la donde viven ella, imposible que no van a celebrarlo en la casa de uno de los hermanos en el patio. Yo opino, no sé, eso es la idea de nosotros. Pues, Sí, ay, compañera, así es. no sé, La eso es, idea es celebrar, profe, la idad es celebrar cuando tenemos niños. Profe, saliendo un poco del tema, ¿ese dibujo que está atrás usted lo realizó? O sea, usted lo no, diseñó. no, 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 eso es un corte láser, una empresa, un amigo, corta en Ah, láser y pues me pareció muy bacano. ok, profe, listo. No, pues mi opinión al respecto es que pues siempre se nos ha dicho de que los niños y de que los menores de edad son los menos afectados por esta enfermedad o por este virus, ¿sí? Y son los que van a encerrar. Yo no estoy de acuerdo, digamos, con que abran los bares,
lastimosamente, porque hay personas que viven de eso. Yo no estoy, o sea, los dueños de los bares, entonces, ¿de qué van a comer? Eh, pero pues es muy complicado, o sea, todo es muy complicado. Ahorita por lo menos Francia se volvió a encerrar. En Europa están que se encierran todos los países. Ya el primer ministro de Francia dijo, ya no más, nos vamos a encerrar otra vez. Además de que también tiene unos problemas sociales allá terribles. Pues bueno, problemas sociales del primer mundo, ¿no? Aquí tenemos consumismo de droga, delincuencia a tope y nadie dice nada, pero allá matan a una persona y eso salió en todo el mundo. Allá asesinaron por temas religiosos creo que fue por acuchillado, o sea, por hizo un comentario de Mahoma, un comentario de estos líderes o de estas religiones tan extremistas y se vieron envueltos en un problema de estos en París y lo asesinaron. Claro, eso fue un problema, toda la comunidad internacional diciendo de que los árabes, de que qué problema, y que hace esto, pues esto presenta una xenofobia, ¿sí? Ante las personas que no pertenecen realmente al país. Entonces eso es un lío socioeconómico importantísimo que si nos ponemos a hablar de eso, pues no, me tienen que traer una cerveza y hablar aquí un rato, porque es que son temas muy, muy complejos, muy, muy complejos. Entonces, no sé ustedes qué Mejor opinan. agüita, profe, agüita. Opino No que sé. vamos a terminar celebrando diciembre en la casa. O sea, no No, vamos a salir. eso sí, yo no sé cómo va a ser este 24, este 31 de diciembre, va a ser muy diferente a los que, feliz año y abrace con el uno y abrácese con el otro. De mi parte no creo que yo lo haga esa irresponsabilidad. Pues irresponsabilidad porque estamos en un ámbito distinto a todos los años, ¿no? Porque por mí yo abrazaría y besaría a toda mi familia a toda hora, pero dadas las circunstancias creo que no se va a poder este año. Bueno, chicuelas, ¿aquí hay algún hombre? Yo siempre digo chicuelas y niñas, pero no sé si hay un hombre, por lo menos en segundo Solo semestre. somos niñas. Ah, bueno, listo, entonces estoy bien. También si llego a decir alguna palabra que les moleste, por favor me lo hacen saber. Yo todo lo digo es con cariño, ¿no? Pero pues, no hace falta la que le moleste alguna palabra. Bueno. Entonces vamos a empezar con el tema, porque es que no voy a plantear una clase tan aburrida de esto, esto. No, vamos a hablar un poquito de todo, vamos a hablar también voy a meter el cine en las técnicas de estudio. Entonces, vamos a ver cómo nos va con esta clase. ¿Listos? Profe, una preguntita, ¿ustedes esas Pregunte. diapositivas nos las pueden mandar a... Yo se las envío, sí, claro, yo se las envío, yo las dejo siempre en el Q10, esas diapositivas, ustedes las pueden descargar, al igual que esta videollamada, que gracias por acordarme, tengo que grabarla, está grabando, entonces esta diapositiva, la grabo toda, la subo a YouTube y les paso el link, al igual que todas las diapositivas. Ah, ok, muchas gracias, profe. No, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces empecemos por el comienzo. Entonces tenemos las técnicas de estudio, ¿sí? Pero no sin antes el dato de hoy o el dato de esta semana es los nativos digitales son los primeros niños con coeficiente intelectual más bajo que sus padres. Entonces, comenzamos a ver los estragos. Como hay beneficios, obviamente, hay estragos de la tecnología, ¿no? Como todo tiene sus pros y sus contras, entonces encontramos y comenzaron a nacer los primeros nativos digitales, que son niños, los millennials, que nacen después
del 2000 y que nacen con un coeficiente intelectual mucho más bajo, no, más bajo que el de sus padres debido al uso de la tecnología a temprana edad. Entonces, hay psicólogos y personas muy entendidas del tema, neurocientíficos, que dicen que, que este uso desmedido de la tecnología, de las pantallas, de los celulares, de todo ese tipo de cosas, afecta realmente el nivel cognitivo de los niños, de nuestros hijos, de nuestros primos, sobrinos. Entonces, por lo menos el científico Michael Desmurget dice que nuestros hijos, o considera que la niñez actual está expuesta a una orgía digital. Tal esas palabritas que utiliza él, claro, uno de padre escucha esas palabras y se asusta y se altera. ¿Ustedes saben a qué edad es recomendable una tablet para los niños? ¿No? Bueno, se las digo. Entonces, recomiendan que después de los 12, 14 años tengan su tablet o tengan su celular. Hoy ve unos niños de 7, 8 años ya con celulares de mejor gama que el de uno. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen los padres? Los padres se desembarazan de sus hijos. Ay, ay, ya, deje de molestar, chino, cansón. Vaya, póngase a ver, Plin Plin, Pocoyo, en fin, cualquier muñequito de esos de estúpidos de YouTube. Y en vez de dedicarle tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Pues antes nosotros jugábamos con muñequitos de plastilina que uno mismo hacía o con muñequitos de barro y jugaba que llegaba un mar y que... Entonces, ¿qué? O sea, las diferentes épocas y los diferentes juegos, ¿no? Yo por lo menos jugaba con mi imaginación, con pocos juguetes, pero con mucha imaginación. Y ahora los niños que tienen muchísimos juguetes y poca imaginación. Entonces fue decreciendo esa curva de coeficiente intelectual y eso está comprobado científicamente, que el uso, ni siquiera el uso excesivo, el uso de la tecnología nos hace mucho más perezosos mentalmente. O sea, tenemos somos más burros, por así decirlo, en una u otra palabra. Ya por lo menos el tendero de la esquina, eso cogía y le sacaba uno cuentas con ese cerebro a millón sumando y restando, ¿no? Son 15.000. Y uno le da entrada un billete de 50 y, uy, para 5, para 20, 3 para 30, y uno quedaba, este man es muy bueno para las matemáticas. Ahora, ¿qué hacen? Sacan la calculadora y suman y restan. ¿Estoy o no estoy en lo cierto? ¿Estoy diciendo mentiras? Sí, profe. Profe, sí está en lo cierto. Profe, sí, tiene toda la razón. Entonces, solamente con ese tonto ejemplo, ¿sí? Con ese tonto ejemplo, entonces, por ejemplo, antes, uno para buscar la respuesta de ¿cuál es la capital de México? De México. Entonces, uno que tenía que hacer, ir a una enciclopedia, ¿cierto? Bueno, yo no alcancé, mentiras, yo hablo por mí, pero yo no alcancé esa, a esa investigación, pero uno iban a una enciclopedia y comenzaban a buscar M. Ah, bueno, marsupiales. México. Ah, bueno, México. Mire, México posee tantos habitantes, su producto es tanto, y la capital es México de qué. Ah, perfecto. Entonces, ahora aquí no. Ahora usted copia tal cual la pregunta. ¿Cuál es la capital de México? Y le sale México de C. Y ya listo. No supo, no supo esos otros datos y no tuvo que leer un poquito más para encontrar la respuesta, ¿no? La respuesta se la dieron así. Tome, tome, papito. Desmenuzadita como a usted le gusta. Entonces, todo estos ayudas digitales, pues, hacen que disminuya el coeficiente intelectual. Pero, ¿qué está provocando esta disminución de coeficiente intelectual? Entonces, por desgracia, estos manes todavía no saben cuál es o sea,
determinar el papel específico de cada factor, incluida, por ejemplo, la contaminación, especialmente la exposición temprana a pesticidas o la exposición de las pantallas, ¿no? O sea, no sabemos o no saben todavía si el hombre del siglo XXI, ¿a causa de qué? Pues de las contaminaciones, de la disminución de nuestros bosques. Realmente es por eso es que estamos quedando brutos o bobos, o es que realmente las pantallas están haciendo, lo que sí sabemos es que nos estamos afectando, ¿sí? El tiempo que se pasa ante una pantalla por motivos recreativos retrasa la maduración anatómica y funcional del cerebro. El problema es que usted, ¿cuándo termina de madurar el cerebro? Nunca, usted nunca termina de aprender, o dígame usted cuándo dice usted, me las sé todas. A mí no me pueden venir a enseñar nada porque yo me las sé todas. No, la maduración y todo, pues, ellos dicen la maduración más física, ¿no? Pero pues yo la transfiero a de pronto a la maduración más psicológica, ¿sí? A la maduración de crear un concepto, a la maduración de crear una idea o un pensamiento tanto político como social, como de creencias, de religión, tan importantes como lo es o como lo era antes. ¿Sí? ¿Por qué los godos y los liberales y los conservadores se mataban antes? Porque ellos leían mucho y se arraigaban tan fuerte, o sea, no era bueno obviamente que se mataran, pero, pero sí era esto, ¿sí? O sea, sí era que creían en un fundamento político muy arraigado. ¿Por qué? Porque yo leía, yo sabía que era eso, yo sabía que era leer. Ahora, ¿por qué creemos o por qué decimos este es mi candidato favorito o por qué no? Las redes sociales nos ayudan o nos transgiversan la visión o la imagen que tenemos de cada uno de los candidatos, ¿sí? Por lo menos redes sociales ha bombardeado a Donald Trump de una manera que nos hace verlo como si él fuera el demonio, ¿sí? Pero de seguro Donald Trump con sus pensamientos tan económicos ha traído algunas o muchas ventajas al país y pues al país de Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso no lo vemos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces ese tipo de comentarios pues está dicho personalmente. O sea, yo puedo decir, es que yo fui a Estados Unidos y me regresaron. Hijo de puchicas de Donald Trump que me regresó a Estados Unidos. Y entonces el man de al lado me escucha y dice, ay, mire Donald Trump, mire, malo ese man, ¿no? Malo. Sin saber que realmente yo con qué intenciones iba a Estados Unidos y sin saber realmente la verdad. ¿Por qué el uso de los dispositivos digitales provoca todo eso? ¿Sí? Entonces las causas también están claramente identificadas, disminución en la calidad y en la cantidad de interacciones intrafamiliares, lo que les decía a ustedes de que le botan el celular al niño y, ay, no, vaya, mira a ver qué va a hacer, ¿sí? Que son fundamentales para el desarrollo del lenguaje y el desarrollo emocional. Disminución del tiempo dedicado a otras actividades más enriquecedoras, como las tareas, la música, el arte, la lectura, etcétera. Interrupción del sueño, que se acorta cuantitativamente y se degrada cualitativamente. La sobreestimulación de la atención, lo que provoca trastornos de concentración, aprendizaje e impulsividad. Subestimulación intelectual, que impide que el cerebro despliegue todo su potencial, y un estilo de vida sedentario excesivo, que además del desarrollo corporal, influye en la maduración cerebral. Además de que, ¿por qué? Yo he estado analizando, digamos, ahorita hay tendencias, a mí me gustan mucho los videojuegos, y yo soy un consumidor de videojuegos, ¿sí? Yo por lo menos tengo amigos en otros países y en otras ciudades, y la única manera de acabar nosotros la semana bien es, digamos, nos conectamos todos a nuestros plays, a nuestros ordenadores, a nuestro lo que sea, y jugamos. Y en esta cuarentena jugábamos más tiempo. Y yo decía,
pero ¿por qué tanto tiempo? Y comencé a enlazar una cosa con la otra. Yo con ellos es como si estuviera hablando así con ustedes. Venga, venga, esto, vamos a hacer esta misión, hagamos esto y hagamos aquello. Y el man me respondía y me contaba cosas, ¿sí? Del día a día, de lo que pasó, de lo que piensa, de la persona que le gusta, de la persona que le disgustó, del cosa, y yo le comentaba también cosas. Y a lo último dejábamos hasta de jugar y comenzábamos a hacer a hablar. Entonces, ¿qué hizo o qué pensé yo en ese momento? Que yo no estaba jugando el juego, yo estaba interactuando socialmente con esta persona, ¿sí? Entonces, hasta eso nos ha cambiado, ¿sí? La forma en que interactuamos con las personas nos ha cambiado esta digitalización. Nosotros ahora vemos a una persona y esa foto, esa foto es pura mentira. Esa foto hay que creerle solamente el 10%. Miren, 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 que tiene carro, que tiene moto, que tiene no sé qué. Mm, No sé, redes sociales vemos, caras no sabemos. Entonces, ha transformado tanto el pensamiento y el actuar de los seres humanos que, pues, indudablemente cambiará también la forma de empezar de nuestros hijos, de los niños, que son las personas o son eh, los seres más estos susceptibles a cualquier cambio. Nosotros pues ya pues estaremos grandes y de alguna u otra manera sabremos manejar la tecnología y más sin embargo, conozco personas adultas que son adictos al celular. Entonces, hay que pensar muy bien las cosas antes de comprar o no comprar eh, celulares a nuestros hijos y comprar nosotros celulares también. ¿Qué más les quería decir al respecto? Es que imagínense, esto es solamente la introducción a la clase, qué interesante, ¿no? ¿Qué opinan ustedes que los daños que provocan, qué daños provocan exactamente las bacterias en el sistema neurológico? Pues el cerebro es un órgano, ¿sí? Y como todo órgano se necesita una buena salud, un buen, digamos, cómo usted cuida los riñones. Usted los riñones los cuida no comiendo tanta sal, eh, ¿qué otra cosa? No sé, no los excesos, ¿sí? Ni sal ni azúcar, porque pues crean los famosísimos cálculos en los riñones, que estos cálculos que hacen, pues deterioran el órgano hasta tal punto de que a veces nos lo extirpan. Exactamente pasa igual con el cerebro. Si nosotros no lo utilizamos para solucionar cualquier problema, pues pasará lo mismo. Pues se va volviendo más tranquilo. Ay, no, pues este man no me exige. Yo tampoco le voy a dar relajado, tranquilo. Entonces, a exigirles a los cerebros, ya saben, tenemos que educar a nuestros hijos para que no tengan, pues es que, pues es que es muy complejo, ¿no? ¿Cómo decirle a un hijo que ahorita, ay, no, 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 papito, ya suelte ese celular, pero mamá, estoy en clase. Y uno, pues, ¿qué más? Hágale, pues. Bueno, ¿algo que quieran decir al respecto de esa noticia? Esto, ¿alguna opinión? ¿Ustedes qué opinan al respecto? Porque es que esto no lo saqué del Cubo, ¿no? Es BBC News. Esto es, pues, de los medios de comunicación más fiables pues, del mundo, ¿no? Entonces, no sé qué quieren opinar, cómo sería una solución para esto. ¿La hay? O simplemente la prohibición es la solución. ¿Qué proponen ustedes, futuras teachers? ¿Ustedes sí me están escuchando o yo estoy hablando solo? Sí, señor, sí lo estamos escuchando. Ah, bueno, 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 no me asusten porque es Sí lo santísima. escuchamos, estamos pensando. Que eso se asustó. Sí, claro, pues imagine yo hablando aquí solo no, hablando contra la pared. Bueno, dígame, ¿qué opinan al respecto?
Bueno, no me hagan escoger uno al azar, ¿no? En, listo. Voy a abrirme a la lista. Profe, Dime, profe, yo señora. opino, mi concepto, Sí, de que no deberían de dejarle las tablets ni celulares a los niños. Así como le escuché a usted decir que ya en una edad de 12, 14 años es cuando el niño debe utilizar un celular, porque esos aparatos se prestan para muchas cosas y hay, yo he visto muchos casos, muchos ejemplos en mi familia donde los niños se sientan a comer con estos aparatos, niños de 5 o 6 años, y si no les dejan el aparato, no cenan, no, sí. no se van a cepillar los dientes, así porque, o sea, es con eso, van para todos lados y es con ese celular ahí. Y yo no, Dios No, mío, y uno Se les habla, vuelven, ¿no? se vuelven, Y se vuelven dependientes, se vuelven dependientes, o sea, como se si vuelven eso como unos zombies, fuese, unos sí, zombies. sí, sí, exacto. Eh, Profe, yo siento que los celulares acabaron con las reuniones de las familias, porque ya no hay reuniones de familias, sino reuniones de celulares, porque sí, todo el mundo eso. está pendiente del celular y ni para compartir, ni para una foto, ni para un consejo, ni para nada. Sí, 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 lastimosamente, ¿no? Lastimosamente, el celular fue, bueno, a mí, yo soy obviamente usuario del celular, pero yo creo que es uno de los inventos que en vez de traer muchas ventajas, trajo pues desventajas. Yo, pues es mi opinión y me estaré dando látigo yo mismo porque yo soy un ingeniero en mecatrónica. O sea, mi trabajo es crear nuevas tecnologías con la electrónica y con la mecánica. Y un celular, pues es algo electrónico que está, pero no estoy de acuerdo con ese invento. Miren, ahora las mamás les da un desespero por no saber qué está haciendo su hijo cada 5 minutos. Antes se escribían hace 50, 60 años, se escribían una carta cada 15 días y ya, y bien. No, ahora tienen que saber cada 5 minutos qué están haciendo. una Es, escarapela con dibujitos. sí, esto, entonces, pues terrible, ¿no? Pero bueno, en fin, de esto es un tema de nunca acabar y un tema de, Profe, que a los niños tampoco se les puede dejar solos, y tiene que estar uno pendiente de ellos. claro, 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 eso sí es muy importante, y menos con un celular en la mano que usted sabe que Ajá, sí. usted escribe cualquier cosa en internet y puede ser navegar en una página porno, eso es muy delicado. Entonces, imagínense la educación sexual que van a tener nuestros hijos si estas redes sociales son tan sexualizadas, ¿sí? Porque donde quiera que usted mire son o hombres sin camisa, en calzoncillos, o mujeres en top, y esas son sus fotos de perfil, y uno dice, pero pues bueno, y Antonia, no dejan nada a la imaginación, o sea, y no se imagina uno nada, todo lo ve. Entonces, mire que todo, absolutamente todo se ve tocado por esto. Todo, díganme un aspecto de nuestras vidas en donde la tecnología no infiera. Todo, absolutamente todo. En la educación, estamos a través de una pantalla de celular, de computador, dictando unas clases. En la Eso es como, relación, profe, disculpe, eso es como la frase que dejó Einstein, que llegará al mundo de los bobos, algo así, no me acuerdo sí, cómo es. sí, sí, sí. No, eso inclusive está pasando. Mientras más tecnología hay, pues está pasando esto, no más bobos, ¿sí? Entonces eso sería como una gráfica como entonces aumenta la tecnología y disminuye la inteligencia y los seres humanos también se disminuyen. Es como Wall-E. ¿Ustedes no se vieron la película Wall-E? Wall-E esto, todo el día eran pegados al celular, una tablet y se volvieron sedentarios, ya no caminaban, todo lo hacían los robots y eso no estamos muy lejos de que eso pase. Eso no, uy, no, profe, eso es mentira, eso nunca va a llegar. Estamos hablando de entre 20 años, ya no manejaremos, eh, ya no tendríamos necesidad de ir a un bar a hablar con alguien, ¿sí? No hay necesidad, tranquilo, pues nos vemos
en Google Meet a las tantas horas y ya listo. Yo le envío la invitación y nos tomamos una cerveza cada uno y habrán besos digitales y bueno, en fin. Profe, Profe, no yo vi, sé si yo vi usted una es película. Ah, Profe, ese programa de dibujos animados, no sé si usted alguna vez lo vio algo de los supersónicos. Ya nosotros estamos ya iguales que ellos. Sí, 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 sí. Ellos fueron, ahorita han sacado muchísimos memes al respecto de que eran unos profetas, ¿no? Definitivamente, mira, estamos haciendo todo lo que hacían los supersónicos hace 30 que Supersónico es de Hanna-Barbera, es una casa productora de muñequitos de hace fácilmente 30 años. Y ellos traían la videollamada, que traían que el celular con el reloj con la cámara, ellos utilizaban todo eso, robotina, el sirviente robot que aspiraba y hacía todo eso ya está, todo eso ya está, lo único que nos falta son los carros voladores, y eso está muy próximo en salir, o sea que, ay no chicas, profe, esto, señora, yo vi una película hace tiempo de que se había acabado la tecnología definitivamente y todo el mundo empezó a regresar. Todo iba de para atrás hasta que llegamos a la antigua otra vez. sí, sí, claro, porque digamos, eh, yo no sé hacer armas o hacer una flecha. Y si se acaba la tecnología y si se acaba todo esto, entonces digamos que no hay hornos, no hay electricidad, no hay nada. Entonces, ¿cómo voy a comer? Yo no sé cultivar. O ustedes saben cultivar y saben sacar las semillas de todos los productos y saber cuándo hay que cosechar la luna creciente, luna menguante, todo. Eso es muy complicado. Y eso es como se nos ha olvidado a través de los años porque pues no lo hemos necesitado. ¿Sí? Entonces, dangerous. Hay que tener Profe, cuidado y con aún eso. así no valoran al campesino. No, 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 no. El campesino es un trabajo en Colombia que es el trabajo más sacrificado que hay. El campesino, ay, el pobre campesino. El pobre campesino es la persona que con la que usted está comprando su alimento, con la que usted, o sea, el colombiano más jodido son los campesinos. O sea, el que menos tiene plata, el que vive en la inmundicia, por no decir otra palabra, es el pobre campesino colombiano. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Regáleme un momentico, voy a tomar un poquito de agua y ya vuelvo.
Bueno, volví. Entonces, tenemos títulos y subtítulos. Esto es otra técnica de estudio que es importante que la conozcamos. Entonces, los títulos y subtítulos ayudan a que lectores encuentren los puntos de un documento, ¿sí? En el estilo de norma APA, que es un formato de presentación de archivos o de documentos, se recomienda el uso de hasta 5 niveles de títulos y subtítulos. Cada nivel cuenta con un formato propio. Entonces, la séptima edición de normas APA trae cambios en cómo los títulos de los documentos deben ser presentados, que debemos utilizar el mismo tamaño de fuente, que usen dentro del documento. Esas son las normas APA. Son para estandarizar documentos y que cualquier persona en el mundo pueda leer. Esto de norma APA, eso es un curso completo. Eso es un video áspero. Eso hay cursos de cómo utilizar las normas APA, para qué sirven, para qué. Bueno, eso es. Nosotros como ingenieros y nosotros hay un sistema internacional de medidas. Para los escritores o para la publicación de archivos es exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el sistema internacional de medida? Pues los kilogramos, los metros, los segundos y lo mismo para los artículos. Entonces sería APA. Muy bien, entonces tenemos la jerarquía de los títulos APA, ¿sí? Entonces en el nivel 1, entonces escribimos de forma centrada, negrita, cada palabra iniciando en mayúscula, ¿sí? Y el texto inicia un nuevo párrafo. ¿Para qué les digo eso? Para que identifiquemos, para que identifiquemos, para que identifiquemos los títulos y las jerarquías de los títulos. O sea que entre más alto, pues es mucho más general el título, ¿no? Tenemos el nivel 2, alineado a la izquierda, ¿sí? Con negrita, cada palabra iniciando en mayúscula. Pero miren, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2? Entonces, que es alineado a la izquierda y que es centrado. Entonces, ya vamos yendo al tema específico, al tema que queremos concretamente llegar. Digamos, el centrado, ¿qué sería? Campesinos en Colombia. Alineado a la izquierda, entonces sería, ¿son tan importantes los campesinos, señora? Un ejemplo de eso, perdón que le interrumpa, pero un ejemplo como de eso no sería más el título como tal, que usted dice, bueno, el título, al lado el 1.1, ese es el nivel 2, Es correcto, 1.1.3, sí, sí, ese sí. es el nivel 3, y así es como más fácil que yo lo entienda así. Pero lo que pasa es que el primer título se define, o puede ser la idea general de todo nuestro texto, ¿cierto? En cambio, el nivel 2 es un subíndice, ¿cierto? Entonces, uno sería, no, ni siquiera, campesinos en Colombia. Ese es el texto general y el nivel 1. El nivel 2, entonces, sería el 1, sustentos. Nivel 3 sería 1.1. Nivel 1.1, 2, 3, 4. Nivel 4 sería 1.2. Y así sucesivamente tiene pues X cantidad, o sea, tenemos casi 5 títulos para poder escribir nuestro texto. Y esos 5 títulos pues equivalen a un mismo, ¿qué? A un mismo escrito y a un mismo tema. Bien, entonces pero físicamente, entonces, ¿cómo diferenciamos de un título a otro? Pues entonces aquí tenemos las características físicas. Miren, este es alineado a la izquierda en negrita cursiva y cada palabra inicia con mayúscula, pero mire, este no tiene cursiva y este sí tiene cursiva.
El título, el nivel 4, entonces alineado a la izquierda, negrita, cada palabra iniciada en mayúscula con una sangría de media pulgada de 1.27 centímetros. Estas son las normas APA. Nos dicen hasta qué tamaño de letra tenemos que escribir, esto, el formato, no, el formato no, el tipo de letra, pues. Nivel 5, alineado a la izquierda, negrita, cursiva, cada palabra inicia con mayúscula con sangría de media pulgada de 1.27 centímetros con punto al final. Bien. El título de la introducción. Entonces, bajo la estructura de un documento APA, los primeros párrafos del documento se entienden como introductorios y por eso no se utiliza el literal introducción. Es decir, no comiences un trabajo con un título de introducción. El título de tu trabajo es la parte superior de la sección introducción y actúa como como un encabezado de nivel 1. Es posible, pero no es obligatorio usar subtítulos dentro de la introducción. Después de la introducción, independientemente de si se incluye subtítulos o no, use un título de nivel 1 para la siguiente sección principal. Miren, aquí está el ejemplo de los títulos y los subtítulos según la norma APA. Entonces, nivel 1, el mercado financiero. Entonces, miren, está centrado en negrita cada palabra. Nivel 2, tipos de mercado financiero. Nivel 3, los tipos, pues los dividimos en los activos transmitidos, ¿sí? Nivel 4, mercado monetario, mercado capital, y nivel 5, en función de su estructura. Entonces, estos dos son los tipos de mercado y estos, o sea, miren, ya me enredé yo también aquí. No. Los tipos de mercado se diferencian por los activos transmitidos y por la función de la estructura, en función de su estructura. Entonces, por los activos transmitidos tenemos mercado monetario y mercado capital. Y en función de su estructura, pues tendremos otros que no aparecen ahí. Entonces, de esa manera podremos nosotros identificar y saber cuál es la información que realmente queremos para llegar directo al grano. Entonces, eso es una técnica de estudio. Sí, porque ¿qué estamos haciendo? Pues estamos evitando leer todo un documento de investigación de que realmente no nos importa en el momento, pero nos hace leer lo que nosotros queremos buscar. Entonces, con respecto al tema de las preguntas, ¿sí? ¿Qué hace la pregunta en el estudiante? Ya saltamos de tema. Ese era un inciso que me hacía falta en el tema anterior. Ahora vamos con la pregunta en el estudiante. ¿Qué es una pregunta? ¿Cómo se formula una pregunta de parte del profesor? ¿Cómo debemos hacerla? ¿En qué momento de la clase? Entonces, vamos a ver un poquito al respecto. La pregunta hace que el estudiante sea consciente de su propio aprendizaje y así puede encontrar soluciones creativas. Asimismo, cuando el estudiante asimila la estructura, característica y el proceso de preguntar con calidad, ejercita el pensamiento, porque los interrogantes son el motor que acciona, ¿sí? Lo que siempre les he dicho a ustedes, no coman entero, busquen información, no me crean a mí nada, yo no sé absolutamente nada, ¿sí? No porque yo hable bien o porque hable rápido, entonces quiere decir, no me crean nada, busquen, infórmense. Yo puedo estar equivocado y les puedo estar diciendo a ustedes que la Tierra es plana, cuando realmente la Tierra es plana. Pero en un momento, chicas, me cambio de audífonos porque esto me están tallando. Ay. Aló, ¿me escuchan? Aló. Sí, Sí, señor. profe, sí. Sí, bien, listo.
Entonces, por otro lado, como la afirman Shin y Osborne del 2008, la habilidad de formular buenas preguntas mediadas por la realidad aquí es un aspecto relevante en los procesos de individuos críticos del conocimiento científico. ¿Qué nos quiere decir eso? Que la persona que realmente pregunta bueno, pregunta chévere, son personas que tienen un tipo de pensamiento científico mucho más marcado. Entonces podremos encontrar a personas críticas del arte, críticas que cómo nacieron los críticos del arte. Pues entonces comenzaron a preguntar, bueno, este cuadro, ¿qué tiene detrás? ¿Por qué la luz viene de ese lado y no de este lado? ¿Por qué si él pinta con la mano derecha, aquí hay rasgos con la mano izquierda? Entonces, son preguntas que hacen que desarrollemos un pensamiento científico. ¿Por qué? Porque además de uno preguntar, pues entonces comienza uno inmediatamente a pensar la respuesta. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué el carro va para adelante? No, pues porque debe tener algunos hámster aquí metidos en el motor que hagan que el carro vaya hacia adelante. No, pero los hámsters realmente necesitan alimento para poder... todo ese tipo, ¿sí ven? Eso se llama pensamiento científico, y de cualquier pregunta yo deduje que tiene que tener algo en esa cavidad para que pueda andar. Y así era que los antiguos filósofos pensaban y resolvían ese tipo de problemas. Bueno, ¿y por qué el sol es amarillo? ¿Y por qué si yo me dejo en el sol siento calor? Es muy parecido entonces a la sensación que yo tengo cuando yo me acerco a la candela. Entonces debe ser que el sol es una bola de fuego gigante que nos está calentando de alguna u otra manera. Llegamos a conocimientos científicos y sin saber yo nada del sol y sin utilizar un telescopio, ¿sí? Con experiencias tan simples como estar al lado de una fogata. Entonces, bueno, esta conclusión la saqué de un artículo muy chévere, lo que pasa es que es denso, pero es muy chévere, de una universidad en México, que nos decía como, pues, nos decía de que las preguntas, el tipo de preguntas, qué hacen en un individuo, cómo podemos seleccionar las preguntas bien. Entonces yo aquí se los trato de resumir, pero pues es complicado porque era un artículo supremamente largo. Yo se los dejo, de todas maneras, yo lo descargué y se los dejo también por si le quieren echar un ojito. Es muy interesante el artículo. Entonces tenemos que es la introducción. Entonces, el facilitador efectivo no es aquel que hace la experiencia del docente una exhibición de sus conocimientos. O sea, no es aquel estudiante que si el profesor pregunta ¿por qué los peces tienen branquias? Y entonces él se levanta y como una enciclopedia llega y dice, su método de respiración son a través de las branquias y fue desarrollado porque el agua transmite y no sé qué, qué tal, qué. No, lo ideal sería que... ¿Y cómo más respirarían? Entonces, este es el proceso de una muy buena pregunta. No responder con otra pregunta, ¿no? Pero me entienden el sistema. Entonces, miren, entonces, sus conocimientos a través de un monólogo y se convierte en el centro del proceso. Aislado y sin comunicación con el grupo que quiere enseñar. Hoy en día, desde la comunicación y el conocimiento, entran en la era de la globalización. El docente debe proveerse de una serie de estrategias y recursos para incentivar y mantener la participación de su grupo de alumnos. Sinceramente, a mí me fascina el aula de clase. A mí me gusta mucho el aula de clase porque yo voy camino,
¿sí? Le veo la cara a los estudiantes y trato de leerle las expresiones y digo, uy, no, lo estoy aburriendo con este tema. Es mejor que cambie de enfoque porque, pues porque no, o sea, cuando uno se aburre, comienza, y qué aburrimiento este man, ¿será que ya me podré ir? ¿Será que se pone ahora? Entonces, pero si a uno le interesa el tema, pues se queda, ¿no? Entonces, con esta virtualidad, pues es complicado verle las caras a todos y decir, oye, ¿será que sí está interesante la clase? ¿Será que sí voy por el camino del bien? ¿O estaré diciendo muchas chiroladas? Pues entonces, por eso yo digo que la comunicación, tanto facial como de palabra con el estudiante, es muy importante. No solo nosotros hablamos con el estudiante, sino conocemos su estado de ánimo. ¿Sí? Si de primera llega y me dice, no, profesor, estoy mamado del trabajo, que mi esposa me dan la jeta, y que mi papá... Uno dice, uy, no, hermano, usted no está para esta clase. Vaya y nos vemos dentro de 8 días. ¿Qué va a hacer acá? No, pero profe, yo quiero... Bueno, eso es la virtualidad. Tenemos el campo psicológico de aceptación o de rechazo. Que el facilitador establezca las necesidades y valores de los participantes. Facilitan o dificultan el desarrollo del interés, la comunicación y la motivación con relación a un objetivo, tema o experiencia. La relación afectiva participante-facilitador. Entonces, tenemos el facilitador, las necesidades y valores de los participantes que constituyen el clima psicológico de la experiencia que se ha de vivir. Este clima psicológico hace que en los primeros minutos de esta participación establezca y se forme una idea con relación a aspectos como si el facilitador planificó o no la actividad que está haciendo. Uno sabía cuando el profesor llegaba a echar cháchara o realmente había o por lo menos sabía del tema que estaba hablando. ¿Sí? Uno sabe como estudiante si el man realmente quiere la clase o le tocó dictarla. Si conoce sobre la asignatura, si una pregunta llega y dice, miren, a mí me hacen preguntas todavía sobre electrónica que realmente yo no sé, ¿sí? Y yo digo, deme un momento, en un segundo le doy la respuesta. Saco mi cuaderno, mi papel y comienzo a hacer los cálculos de electrónica, pam, 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 pum, chun, 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 chun. Y miren, esta es la respuesta. Sería mentira que yo le dijera, deme un momento, ahí. La próxima clase se le respondo, ¿no? Simplemente no es mostrar debilidad al momento yo decir, deme en un momento y ya les digo. Ni porque uno tuviera una calculadora en la cabeza o el manual de la electrónica en la cabeza. Entonces, no es para nada vergonzoso que uno se demore o se tarde un segundo o que se enrede, porque pues de eso se trata esto, ¿no? También vemos que si vale la pena poner atención o no. Entonces tenemos también esto que nos ayuda a definirnos como estudiantes si me interesa o no me interesa la clase, si el man maneja o no maneja el tema. Entonces, tan pronto el profesor comience a dar las clases, ustedes como profesoras tienen que tener un concepto claro de lo que van a hacer. No, hay que preparar las clases. Hay que buscar información, hay que leer al respecto. Para mí, sinceramente, ahorita estoy dictando una materia de logística y distribución. A mí las ventas no se me dan. Yo no soy buen vendedor, yo soy un mal vendedor y me considero un mal vendedor. Y por eso mismo leo muchísimo al respecto. Porque quiero mejorarme como persona. Entonces, créanme que yo la teoría se las digo y se las repito. Pero a mí la práctica de vender se me dificulta un poco. Ese es como el cuento de mi familia. Mi nonita era muy mal negociante. Y ella llegaba y cambiaba una cuchilla vieja por una nueva
una cuchilla vieja por una, no, sí, ella llevaba un cuchillo nuevo y le entregaban un cuchillo viejo. No, mijo, es que este es mejor y más grande y mire. Pero mamá, ¿qué está haciendo? Mire, cambió un cuchillo nuevo por uno viejo y todo oxidado. No, pero es que este es más chido. Así somos nosotros buenos negociantes. Entonces, al caso, ¿sí? Entonces, ¿vale la pena realmente poner atención? ¿Vale la pena realmente el manejo del profesor de la clase? Realmente sí vale la pena. ¿Sí? El leer, la experiencia, todo ese tipo de cosas enganchan al estudiante, lo mantienen entretenido. Esta historia que acabo de contar no tiene nada que ver con la clase, pero yo la metí ahí. ¿Para qué? Pues para que ustedes se sientan en casa, para que ustedes se sientan, para que yo las atrape. Eso es vender, ¿sí? Y así yo trato de que mis clases sean un poquito más amenas, que yo tratar de hablar ahí poco de babosadas ahí, o leer diapositivas y ya. Definitivamente la actitud positiva ante los participantes, sí, no llegar y decir, profe, si yo tengo una... ¡Ah! Otra vez usted, hermanito. No seamos tan tochos. Imagínense cómo le pega uno desinflado a un estudiante en la vida. Vuelve a decir algo ese estudiante en la clase de uno. En la vida, vuelvan. Y uno, no entendí. Pucha, pero ya he explicado varias veces y usted no entiende. No. Ay, ¿cómo vuelve a preguntar ese man ahí? Bien, entonces, la comunicación. El docente, si realmente quiere transmitir, tiene que verdaderamente querer comunicarse, intercambiar en el verdadero sentido de la palabra. Esto significa entender que el alumno no solo es un oyente, sino un interlocutor activo que toma parte en el diálogo. Entonces, la comunicación con su pareja no, déjenme hablar a mí porque es que usted no recoge los boxers, que no sé qué tal, y comienza. Y uno, pero, no, eso no es comunicación, eso es usted hablando. La comunicación es toma y dame, bueno, sí, tienes la razón, no he hecho la comida estos días porque he llegado cansado, pero usted tampoco, pero es que yo, y así, esa es la comunicación correcta. Por lo menos en internet, en el cine, la comunicación se logra de la siguiente manera. No sé si ustedes están viendo en YouTube, ¿lo están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Miren, ¿y escuchan? No. No escucho. Yo sí. ¿Escucha lo que están diciendo el video? No, profe, yo no. No se alcanza a escuchar. Bueno, yo les voy explicando. No sé cómo se hace. No sé si ustedes han visto Jurassic Park, no, es Jumanji que diga, disculpen, ¿cierto? En el mundo, en el séptimo arte, existe algo que se llama la cuarta pared. ¿Qué es la cuarta pared? Es la interacción que tienen los actores de la película, ¿sí? Los actores en la película con nosotros, con los que lo estamos viendo. Por lo menos no sé si se acuerdan de esta escena, cuando a Robin Williams se le derrite el suelo y se queda atrapado entre unos tablones y llega y le dice al niño lobo que vaya y busque un hacha que el papá de él guardaba en el granero. Entonces el niño lobo va y busca el hacha para abrir el granero y llega y dice como, ¿qué pasa? Pues aquí tengo el hacha. O sea, mire, si ven, hacen contacto visual directamente con nosotros, con los espectadores de la película. Entonces, esa es la comunicación que se tiene o que hacen estas gentes. O sea, de alguna u otra manera, miren, ahí están diciendo las cuatro paredes. Miren, 1, 2, 3 y cuarto somos nosotros. Por eso rompen la interacción con nosotros y nos miran o interactúan con nosotros de alguna manera.
Y así hacen que las películas sean mucho más personales, como las clases. Definitivamente, eso es una clase. Miren cómo lo miren los actores y interactúan. Ese es Psycho de Alfred Hitchcock, buenísima. Interactúan con la cámara. Y eso lo hacen a propósito, obviamente. ¿Para qué? O sea, uy, mire, este man me está mirando. Mire esa mirada tan perturbadora. O mire, me hace reír. Mire, ese es el lobo de Wall Street de Martin Scorsese. Eso es una línea increíble cuando llega el man le dice como, pues yo estoy aquí ganando mucho dinero y manejando una parranda de locos que no sé qué, y nos habla directamente a nosotros, los estudiantes. Ellos son los profesores. Y miren que hay algunos profesores que les da timidez ver a los estudiantes a los ojos, les da como miedo. Y eso a mí me parecía un acto de debilidad a través de un profesor. ¿Y qué hacía uno como estudiante? Porque yo fui estudiante y fui mal estudiante y fui una persona que veía mucho los defectos de los profesores. Y entonces cuando un profesor me evitaba la vista a mí, entonces ¿yo qué hacía? Me lo ponía de gorro. Le mamaba gallo en la clase porque yo sabía que ese man no me iba a decir nada. Demostraba fragilidad en su personalidad a tal punto de que no me miraba, o no nos miraba a nosotros, no me miraba a mí, no me creo tan importante, pero no nos miraba. O sea que es la comunicación visual, pararme fuertemente, mirarlos, hablarles, preguntarles, bueno, ¿y usted qué? ¿Cómo fue? ¿Qué está haciendo? A ver, muéstreme. Es eso, es el diálogo contra el estudiante. Hay algunos profesores que les da miedo preguntar porque qué tal que lleguen y les digan, profe, ¿y por qué esto? Y uno, uy, marica, no sé. Yo no sé por qué los profesores les da miedo decir no sé. ¿Acaso es porque que son, o sea, inventaron la materia o qué? O sea, ¿que están dictando? No, pues no sé, pero sí, tranquilo, yo la próxima clase vengo y le resuelvo su duda. O si quiere, denme en un momento, yo busco, yo me informo y le resuelvo su duda. No la tengo ahorita presente y no sabría decirle. Eso está muy mal. Eso inclusive no demuestra nada de debilidad, sino al contrario. Demuestra sinceridad con el estudiante. Demuestra que es una conversación, más no una clase con un maestro, un semidios, que eso es lo más pesado que hay. Nosotros en la universidad teníamos un profesor, el man comenzaba a llegar, el man no caminaba, el man levitaba, y tenía el porqué, ¿no? El man tenía muchísimos estudios, era muy, muy, muy estudiado el man, y estudió por allá en Italia, y eso era una eminencia del señor. Pero ¿usted cree que uno le podía preguntar algo a ese man? Dios mío, uno se ponía de todos los colores antes de preguntarle algo a ese man. ¿Por qué? Porque no había comunicación. Sí, él hablaba y dictaba su clase, pero absolutamente nadie le decía nada. Porque era la vaca que más cagaba en la universidad. Y llegaron a decirle, profe, es que no entendí. ¿No entendió? Pues lea, ¿qué quiere que yo haga? Y uno, sí señor, ya, listo. Con eso tiene para no volver a preguntar nada en todo el semestre. Entonces, la pregunta técnica de apoyo para el facilitador de reuniones, ¿sí? El uso de esa técnica para facilitar y promover la participación constituye uno de los procedimientos más eficaces. El empleo de preguntas cumple, entre otras, con los siguientes propósitos. Entonces, facilitar el proceso de comunicación, porque en forma inmediata permite retroalimentar. Entonces, ¿qué tipo de preguntas deberíamos hacer? Entonces, si yo tengo una manzana roja y la cocino, se me hace sirope de manzana. ¿Usted sabe qué es el sirope de manzana?
Y él, pues, profe, un jugo de manzana cocinado. Ah, bueno, él concluyó que era un jugo de manzana cocinado y eso fue lo que yo dije, ¿sí? Entonces, refuerza inmediatamente lo que estamos aprendiendo. Y créanme que ese conocimiento o esa pregunta no lo va a olvidar, así sea que esté mal o esté bien. Si él me dice, profe, pues yo creo que es un sirope, es una bebida alcohólica de pera. Le digo, hermanito, pues si estamos en una manzana, ¿cómo va a decir usted que es una pera? Listo, grabado en ese chip. También contribuye a deshacer planteamientos incorrectos, ¿sí? Pues pregunten, ahora, pregunten. Prefiero que me pregunten a que me vayan a hacer mal el ejercicio en el parcial. Ok, pues yo les pongo 0. Por mí no hay ningún problema. Pero si ustedes preguntan y si les estoy dando la oportunidad de preguntar y si soy una persona accesible para que me pregunten, ¿por qué no lo hacen? ¿Sí? Entonces, también es del estudiante. Impide que la discusión se salga de sus cauces. Como por ejemplo, estamos hablando de Cúcuta Deportivo y llegamos al Deportivo Táchira. No, pues si estamos hablando de Cúcuta Deportivo, porque esto nos va a ir por otro lado. Si hacemos las preguntas correctas, nos tienen que mantener el mismo hilo con diferentes opiniones, pero la misma pregunta. El mismo tema que diga. Entonces, además permite fijar la atención, centrar ideas y resultados, profundizar en un punto y terminar una discusión, aportar una conclusión. Impulsar o frenar la participación según el caso y posibilitar el control del grupo y su conducción hacia el objetivo. Listo. Bien, entonces, momento. Ya, momento, que tengo un incidente aquí. Un segundito, dame un segundito. Bueno, entonces tenemos también recomendaciones para la formulación de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas o qué recomendaciones vamos a tener con estas preguntas? Entonces tenemos también chicas. Ya, un momento. Tengo problemas técnicos acá. Nos faltan. Ya. Ok, listo. Entonces, las recomendaciones para la formulación de preguntas. 1. Inicialmente se hacen preguntas abiertas. Como hacemos con todo, con absolutamente todo. Primero vamos a temas más generales y después a temas específicos. Entonces, ¿ustedes qué opinan de la seguridad en Estados Unidos? Ese sería un tema muy general y vamos acercándonos al tema que queremos, el porte de armas. Ese es el tema que yo quiero llegar. ¿Cómo llego a ese tema? Pues sencillamente yo voy acercándome pacho a pachito. ¿Para qué? Para ir creando o guiando la conversación por donde yo quiero ir. Las mujeres son buenas en eso, guiando conversaciones por donde quieren llegar. Entonces, preguntas abiertas, ¿no? Porque una pregunta abierta, una discusión abierta, demuestra verdaderamente lo que piensa la persona, ¿sí? Su opinión personal de el ejercicio. Tenemos
Dos, formular preguntas claras. Si no se eligen las palabras precisas, formular preguntas claras. Si no se eligen las palabras precisas, se pueden dar margen a dudas o confusiones. Conviene siempre cuidar la semántica. Utilizar palabras cuyo significado sea el mismo para los participantes. Palabras o términos confusos y ambiguos suscitan también la confusión y originan respuestas ajenas. Esto pasaba mucho, digamos, yo estando en otra ciudad, hay términos que son diferentes en una que otra ciudad. Digamos, el profesor decía briquet y yo, pues, esa vaina. Es un ejemplo tonto, pero pues cabe en este punto. Que el briquet, que no sé qué, y yo, ¿qué es eso? No sé. Apenas dije, pues un briquet es un encendedor. En Bogotá le dicen así. Sí, entonces, ya. Es eso, manejar el mismo vocabulario para todos y tratar de que todos entiendan lo que estamos hablando. Bien, entonces, tenemos también el formular preguntas con sentido lógico. Si usted formula preguntas ambiguas o que tengan sentido o que no tengan sentido, recibirás pues respuestas incorrectas, ¿sí? Toda pregunta que se haga debe tener un propósito bien definido, explorar, promover la participación y evaluar el aprendizaje, capturar la atención. Bien. Cuarto, entonces tenemos preguntar receptivamente. Si se hace una pregunta, se debe aceptar la respuesta que éste suscite. Si nos da tiempo a que le responda, si no, si no usted. Contesta de inmediato, no está realmente preguntando, simplemente utiliza una técnica retórica que permite encauzar la discusión, pero también puede confundir al grupo. No debe abusarse de la autopregunta. Bien. ¿Qué otro paso tenemos? Tenemos también ser imparcial. Actúe con imparcialidad y reciba todas las respuestas, vengan de quien vengan, sin demostrar preferencias o rechazo para nadie. La única limitación será, en todo caso, establecer cierto orden para participar. Habían profesores también que por ser mujer, entonces tenía un trato especial. Y todos los hombres obviamente se daban cuenta de eso y nos molestaba de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué? Porque no la tenemos, porque no somos mujeres, entonces no nos va a dar atención. Igual es que nosotros pagamos la misma matrícula que ese man o esa vieja. Entonces, la imparcialidad tiene que ser muy importante en el ser profesor, ¿sí? Por eso es que no se permiten, obviamente, las relaciones entre estudiantes y profesores, relaciones amorosas, porque obviamente va a estar sujeto bajo un binóculo o una parte o una lámpara donde no nos podremos salir. ¿Sí? Yo no voy a poder ver a mi novia como mi estudiante y poderle exigir. Eso es mentira. Amor, pero ayúdame, mira. No. Yo no te voy a ayudar, tienes que perder la materia para poder. Mi vida, mira, me hace falta un trabajo. Bueno, amor, listo. Ya. ¿Listo? Por eso mismo, porque la imparcialidad se ve afectada por nuestro corazoncito. Bien. Tenemos también repreguntar cuando sea necesario. Debe reformular la pregunta de manera clara y concreta si observa que el grupo no entendió. ¿Sí? Entonces, hacer la misma pregunta, pero de otra manera. ¿Sí? Digamos, la misma pregunta, le dieron respuesta a su pregunta, le hicieron todo a su pregunta, y ahora, cuando usted vio a gente ahí dubitativa, que no tenía mucha, entonces usted vuelve y pregunta, vuelve y la formula, vuelve y hace la pregunta, pero con otras palabras. ¿Sí? Entonces,
ese es repreguntar, ese es el principio. Entre otros, también inicialmente se debe hacer algunas preguntas generales, sí, ya los dije, seleccionar el tipo de preguntas en consonancia con el objetivo, llamar por su nombre a la persona cuando se haya adaptado por preguntas directas, eso es fundamental. Favorecer o beneficiar con las preguntas a todos los miembros por igual, evitando posiciones parciales. Favorecer o beneficiar con las preguntas a todos los miembros del grupo por igual, evitando posiciones parciales. Ser flexible y creativo, repreguntar cuando sea necesario, en fin. Los tipos de preguntas. Entonces tenemos preguntas generales. Se dirigen a todo el grupo y entre sus utilizaciones más comunes está la de iniciar o provocar de nuevo la discusión, ¿sí? Estimular la participación, moderar, sondear y obtener diferentes opiniones. ¿Qué tal que yo llegue al aula de clase y diga, ¿qué opinan ustedes del senador Gustavo Petro? De seguro habrán personas que piensen que Gustavo Petro fue un mal para el país, como de seguro habrán personas que piensen lo contrario. Entonces, de esta manera, pues iniciamos este debate político, si es que ese es mi objetivo, ¿no? Si mi objetivo no tiene nada que ver con la política colombiana o la política con la que estemos viviendo, pues de nada servirá ese tipo de preguntas. Es conveniente no usar ese tipo de preguntas, ¿sí? Ya que el grupo pierde interés en la reunión y se corta la iniciativa de los participantes. Bien. Las preguntas propuestas, entonces tenemos que recomendarla utilizar cuando el responder en el momento consume demasiado tiempo, esté previsto aclarar en el transcurso de la reunión, cuando no se refiere específicamente al tema, otra. Entonces, pregunta abierta, ¿qué opina de? Pregunta aclaratoria, ¿cómo cree que eso ayudaría a? Pregunta que suscita discusión, ¿cuáles creen? Porque ahí está dando usted, solucionan el problema, ¿cuál cree que es la solución a ese problema? Pregunta que requiere respuestas múltiples, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Pregunta revertida, de vuelta a quien la formó, ¿y cuál es tu propia opinión? ¿Sí? Pregunta retransmitida al grupo, ¿qué opinan ustedes de esa pregunta? Pregunta de reflexión, ¿cómo podríamos mejorar los cursos o las materias digitalmente? Listo, señores y señoritas. Entonces tenemos la clase lista, ya está grabada. Nos vemos dentro de 8 días. Recuerden que es el parcial. ¿Sí? Voy a hacerlo. A mí me hubiese gustado hacer unas exposiciones con ustedes, pero es que es un grupo supremamente grande, que va a ser muy complicado hacer una exposición. ¿Sí? Entonces, pero me hubiese encantado hacer una exposición con ustedes. ¿Cómo van? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué piensan al respecto de lo que les dije? ¿Nadie? ¿Sí me estaban escuchando mientras yo hablaba todo eso o hablé solo? Señor, Sí, profe, sí. pero no tenemos pregunta. Bueno, yo no tengo pregunta. Bien, perfecto. Yo tampoco. Bueno, chicas, entonces definitivamente nos vemos dentro de 8 días en el parcial. Cuídense y utilicen tapabocas si van a salir. Si no tienen necesidad de salir, pues no lo hagan. Pero bueno.
Lo mismo, profe, para usted. Bueno, pues, que estén Bueno, muy bien. Gracias, profe. Feliz noche. Linda noche, Igualmente, descansen. Feliz igualmente. noche, profe, que descanse, feliz fin de semana. Gracias, gracias. Feliz noche, Chao, que profe. estén bien. Hasta Listo, luego, pues. profe. Chao.